Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Preparaos porque esto es literalmente como el reality show geopolítico más salvaje y dramático que os podáis imaginar. Hoy, con la ayuda de un montón de dibujos e ilustraciones que hemos preparado para hacerlo más divertido, vamos a diseccionar cómo un simple trozo de papel, un testamento lleno de intrigas palaciegas, encendió la mecha de un efecto dominó brutal. Es una historia que arranca a principios del siglo XVIII y que, por increíble que parezca, termina dejándonos con un dolor de cabeza diplomático monumental hoy en día, 300 años después. Es alucinante cómo se conecta la historia, ¿verdad? A ver, la gran pregunta que da motor a todo esto es ¿cómo es humanamente posible que el último deseo de un rey consiga detonar una guerra a nivel mundial? Porque claro, Carlos II, el rey de España, controlaba un imperio que, vale, estaba en declive, pero seguía siendo inmensamente vasto. El problema es que no tenía herederos. Su salud era francamente pésima por culpa de la endogamia, y toda Europa contenía la respiración esperando a ver qué pasaba. El control de su imperio era el gran trofeo en el tablero de ajedrez continental. Un solo documento estaba a punto de cambiar el mapa para siempre. Fijaos bien en este duelo, porque es la madre de todas las peleas familiares del siglo XVIII. Las grandes potencias no iban a quedarse de brazos cruzados viendo un trono vacío. A un lado del cuadrilátero tenemos a la Casa de Borbón, apostando por Felipe de Anjou, que no era otro que el nieto del poderosísimo rey de Francia, Luis XIV. Al otro lado, la Casa de Austria impulsando a su candidato, el archiduque Carlos. Las intrigas en la corte española eran de película, con bandos presionando sin piedad mientras el rey agonizaba. Si echáis un vistazo a este dibujo del caótico árbol genealógico, madre mía, parece un esquema hecho a lo loco en una pizarra, ¿a que sí? Es un mapa visual divertidísimo, pero que refleja una auténtica locura dinástica. Seguir las líneas de parentesco entre Borbones y Austrias es meterse en un laberinto tremendo. Básicamente todos eran primos, tíos o sobrinos de sus peores enemigos, y absolutamente todos se sacaban de la manga algún derecho legal, por remoto que fuera, para reclamar el trono más jugoso del continente. Y así llegamos al momento de la verdad. 3 de octubre del año 1700. Rodeado de consejeros que le susurraban al oído, agentes internacionales y una presión asfixiante, Carlos II toma su decisión. Firma ese polémico testamento a favor del candidato Borbón, Felipe de Anjou. A día de hoy, los historiadores siguen debatiendo si fue verdaderamente su voluntad o si lo manipularon, dado lo mal que estaba. Sea como fuere, ese documento detonó el conflicto oficial. Irónicamente, en su intento de evitar que el imperio se fragmentara, hizo que saltara por los aires. El efecto dominó fue, bueno, fulminante. Fijaos en la velocidad a la que se precipita todo. En 1700 se firma el testamento. Apenas un año después, en 1701, ya tenemos una guerra mundial encima con el Tratado de La Haya. Para 1707 la cosa cambia radicalmente la política interna de España con la batalla de Almansa y los decretos de Nueva Planta. Y finalmente, en 1713 llega el Tratado de Utrecht. Un trozo de papel tardó poquísimo en arrastrar al mundo entero a una catástrofe bélica espectacular. Claro, imaginad el panorama internacional. El pánico en las capitales europeas al ver a un Borbón en el trono español era absoluto. Significaba una mega alianza entre Francia y España, un poder hegemónico imparable. Así que el resto de Europa reaccionó de inmediato a la desesperada. En septiembre de 1701, Inglaterra, el Sacro Imperio y las Provincias Unidas, los holandeses, crearon lo que se llamó la Segunda Gran Alianza. Hicieron equipo para frenar en seco las ambiciones franco-españolas. Y la guerra mundial ya estaba servida. Pero ojo, que este conflicto no solo se libró en Europa central o en alta mar. Dentro de la propia España fue una brutalidad. Fijaos en el dramático asalto a Barcelona. Las tropas borbónicas, comandadas por el duque de Berwick, lanzaron una ofensiva devastadora. Las crónicas nos hablan de un combate salvaje, luchando literalmente calle por calle, casa por casa, durante todo el día. Al final, en la madrugada del 12 de septiembre, la ciudad capituló, cimentando el triunfo militar absoluto de los Borbones. Y ya sabéis lo que dicen, el ganador se lo lleva todo. Felipe V no solo ganó en el campo de batalla, es que transformó el país de arriba a abajo. En 1707 sacó los decretos de Nueva Planta. Usando abiertamente el derecho de conquista, decidió abolir de un plumazo todos los fueros y privilegios locales de Aragón y Valencia. Su objetivo era clarísimo, reducir toda la uniformidad de las leyes de Castilla. Un paso radicalísimo hacia el absolutismo y la centralización del poder. Por eso es vital entender, y las fuentes históricas insisten mucho en esto, que no estamos hablando solo de un gran conflicto internacional entre potencias extranjeras. Fue una guerra civil española profunda y desgarradora. Enfrentó a territorios, redefinió por completo la política interna, castigó rebeliones y alteró para siempre el sistema de impuestos y la forma de gobernar dentro de las fronteras españolas.
Toda esta locura de derramamiento de sangre concluye en 1713 con el famoso Tratado de Utrecht, pero vaya, precio monumental tuvo que pagar España. El mapa de Europa se redibujó por completo, supuso el fin absoluto de la hegemonía del Imperio español en el continente. A partir de este preciso momento histórico, vemos el inicio de la supremacía indiscutible de Gran Bretaña en el nuevo orden internacional. Y Gran Bretaña se llevó trofeos muy, muy concretos. Y aquí es donde nuestro relato choca de frente con el presente. El artículo 10 de Utrecht es el que cede Gibraltar a la corona británica. Resulta fascinante analizar las condiciones tan específicas y tan obsoletas que se firmaron. ¿Se cede la propiedad? Sí, pero atención a las palabras exactas. Sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta por la parte de tierra. Hasta incluía cláusulas tremendamente anticuadas prohibiendo habitar la ciudad a judíos o moros y establecía un derecho de retracto. Es decir, que si Gran Bretaña quisiera irse algún día, España tendría la primera opción de recuperarlo. Claro, usad este fraseo tan antiguo del tratado hoy en día y tenéis la receta perfecta para un absurdo dolor de cabeza legal. El debate moderno se parte en dos. España argumenta que, leyendo estrictamente el texto de 1713, solo se cedió la ciudad fortificada, el Peñón, ni rastro de soberanía sobre el istmo de Arena ni sobre las aguas territoriales adyacentes. El Reino Unido, en cambio, defiende su jurisdicción basándose en lo que llaman una ocupación pacífica y continuada en el tiempo. Es un choque total de interpretaciones sobre un párrafo del siglo XVIII. Y todo este embrollo desemboca en el inmenso lío moderno que inunda constantemente las noticias. Esto no es solo un debate para historiadores, tiene consecuencias muy reales. Resulta que un 40% de ese territorio bajo jurisdicción británica se utiliza hoy como bases militares estratégicas y de inteligencia naval. Así que esas vagas frases de Utrecht se traducen hoy en disputas sobre submarinos nucleares, un aeropuerto emplazado sobre el istmo no cedido, conflictos de pesca. Un testamento firmado bajo presión en el año 1700 sigue complicando la diplomacia 3 siglos después. De locos. Suscribiros al canal y darle like, que es totalmente gratis.